Saludos a todos y bienvenidos de nuevo a Biblioteca Tenebris. Hoy vamos a conocer una de esas piezas de trasfondo con el potencial de cambiar todo el universo de Warhammer 40.000. Se trata ni más ni menos que de un arma que, de utilizarse, tendría efectos devastadores para el Imperio y los sirvientes de los poderes ruinosos. ¿Qué puede ser tan poderoso? En un universo en el que las distintas especies han desarrollado ingenios capaces de extinguir soles, cosechar energía de agujeros negros o incluso desmenuzar la barrera del tiempo y el espacio, ¿qué puede tener un potencial tan destructivo? Enseguida lo veremos. Pero antes de hablar de este arma y las repercusiones que tendría su utilización, es necesario que conozcamos a su creador. El hombre conocido como Basilio Fo nació mucho antes de que el emperador se alzara y unificara Terra. Apenas sabemos nada de su origen, salvo que vivió los horrores de la era de los conflictos, y hasta puede que el final de la era oscura de la tecnología. Durante su larga vida, Fo se convirtió en un experto en biomecánica y bioingeniería. Gracias a estos conocimientos, logró prolongar su vida de forma indefinida y reclamar para sí un reino sobre una devastada Terra durante la era de los conflictos. Así, Fo se convirtió en uno de los señores de la guerra que gobernaron grandes reinos durante el alzamiento de los tecnobárbaros, los que se hicieron con el control del planeta en ausencia de un gobierno unificado. El tirano fue conocido por su capacidad para crear monstruosidades que combatieran en sus ejércitos y armas biológicas de un poder terrible. El motor de su ambición no era el ansia de poder o el territorio, sino comprobar su propia capacidad para moldear la vida a su gusto, algo a lo que él mismo se refirió en una ocasión como jugar. Pero el reino de Basilio Fo estaba condenado. Un nuevo poder emergió y reclamó Terra para sí. Cuando el emperador lanzó las guerras de unificación, Fo supo que nada podría evitar que el señor de la humanidad se hiciera con el control de todo el planeta, así que en vez de enfrentarse a él, escapó a un planeta remoto llamado Belig Tarn. Durante siglos, Fo pudo continuar con sus experimentos en su nuevo dominio, pero la sombra del Imperio terminaría por alcanzarlo. La 63ª Flota de Expedición de la Gran Cruzada, dirigida por Horus Lupercal, llegó a los dominios del tirano. Lo que vino a continuación fue una cruenta lucha en la que Fo casi consigue matar al primarca usando sus monstruosidades y armas biodiseñadas, pero finalmente fue capturado y enviado a Terra. Horus quería que el genio al que bebía como un demente comprobara de propia mano que la obra del emperador era algo bueno y comprendiera la visión del Señor de la Humanidad. Durante 15 largos años, Basilio Fo quedó prisionero del emperador. Alejado de su laboratorio, el tiempo hizo mella en él y ahora era un anciano consumido. Sin embargo, su historia no termina en una celda del Palacio Imperial. Pues durante los años de su cautiverio, Horus Lupercal declaró la guerra al Imperio y dirigió a la mitad de las legiones astartes contra su padre. La rebelión de Horus alcanzó su clímax en la cataclísmica batalla del asedio de Terra. Durante la lucha, Euphrati Keeler, que había sido encerrada por fomentar el credo imperial, fue autorizada a interrogar a los reos de la prisión negra, en el Palacio Imperial, y allí se encontró con el antiguo tirano. Acompañada por el custodio Auron Tauromachian, y tras interrogar a muchos otros prisioneros, llegó a la celda de Fo. El custodio intentó disuadirla de interrogar a este prisionero, pero ella insistió. La reticencia del gigante dorado no hizo sino picar su curiosidad. Al principio, Euphrati se sintió confusa. No entendía cómo un anciano demacrado y de huesos frágiles, como los de un pajarillo, podía suponer una amenaza. Sin embargo, tan pronto Basilio Fo empezó a hablar, quedó claro que era mucho más de lo que aparentaba. El interrogatorio del anciano resultó de lo más provechoso, pues este aseguró que había pasado los 15 años de su cautiverio pensando en cómo matar a Horus Lupercal. La oportunidad de encontrar un arma que pudiera poner fin a la herejía de Horus era demasiado tentadora como para dejarla pasar. Así que Keeler y Auron Tauromachian escucharon lo que Basilio Fo tenía que decir. Es importante comprender que Fo veía a los primarcas y su descendencia, los astartes, como monstruosidades que no deberían existir. Sí, incluso él, que había creado a monstruos de innumerables brazos, órganos redundantes,
criaturas desdichadas, pensadas únicamente para consumir y destruir, veía a los Astartes como la mayor amenaza para la galaxia. Los guerreros transhumanos habían supuesto el fin de su reino durante las guerras de unificación, y más tarde habían sido artífices de su captura en Belig Tarn. Pero la animosidad que el tirano sentía hacia los guerreros genéticos del emperador iba más allá. Según demostraba la rebelión de Horus, las legiones Astartes eran un arma demasiado poderosa para estar en manos de nadie, y era inevitable que condujeran a la galaxia a su condenación. Así pues, la propuesta de Fo era simple y al mismo tiempo devastadora. Construir un arma biológica que atacara específicamente la genética de los primarcas y, por ende, la de sus descendientes genéticos, los marines espaciales. Si llegara a ser liberado, este agente genofágico sería transmitido por toda la especie humana, pero desintegraría únicamente la estructura genética de los guerreros transhumanos. Imaginad un agente biológico que se propaga como una plaga invisible, en el aire, en el agua, en los alimentos. Todos serían portadores, pero no todos sufrirían sus efectos. Esta creación de Basilio Fo sería capaz de leer el código genético de cada ser vivo que infectara y atacar únicamente a los hijos del emperador y a su descendencia. Y aquí está su genialidad. No atacaría a cualquiera, sino únicamente a quienes compartieran un patrón genético concreto, en este caso el de los primarcas y todos los Astartes. El arma leería el código genético y cuando detectara los marcadores que había sido creado para destruir, desintegraría el ADN con precisión quirúrgica, destruyendo el cuerpo desde dentro sin que un solo humano corriente sufriera daño alguno. Un verdugo invisible, selectivo y que podría borrar para siempre a los guerreros más poderosos de la galaxia. Para Basilio Fo, esta era la oportunidad dorada de dar una nueva oportunidad a una galaxia al borde del colapso. Por supuesto, la desaparición de los Astartes dejaría a la humanidad indefensa ante otros horrores de la galaxia. Únicamente el poder de los marines espaciales había permitido a la especie humana conquistar las estrellas, destruyendo innumerables imperios alienígenas. Pese a los riesgos, la propuesta de Fo fue transmitida a Constantin Baldor, que autorizó a que se le permitiera formular cómo se fabricaría el arma del juicio final. Sin embargo, a medida que el asedio de Terra avanzaba y la situación de los defensores se volvía desesperada, la existencia de Fo fue considerada demasiado peligrosa, y los custodios se pusieron en marcha para ejecutarlo. Pero una vez más, Fo consiguió escapar. Debido a su aspecto frágil y lo terrible de la situación, los interrogadores subestimaron a Basilio Fo. El anciano no solo poseía una inteligencia superior, sino que a lo largo de su prolongada vida había desarrollado múltiples habilidades. Utilizando la sugestión y la lógica para desarmar a sus captores, el antiguo tirano no solo evitó que lo ejecutaran, sino logró que sus captores lo condujeran al laboratorio secreto de Malcador el Sigilita. Así, Auron Tauromaquian, la sacerdotisa Selenar Andrómeda 17 y el elegido de Malcador, Zaranchek Xanthus, escoltaron al genio de la biomecánica al lugar donde era más peligroso. Con acceso a las anotaciones del Sigilita y un laboratorio completamente equipado, Fo no solo desarrolló su arma, sino que se las ingenió para poner fin a la vida de Xanthus y suplantar su identidad. Si bien se desconoce cómo lo consiguió, logró clonar al elegido de Malcador y depositar su propia mente en el cuerpo recién creado. Luego, su cuerpo original, el del anciano, intentó una huida desesperada que terminó cuando Auron Tauromaquian lo atravesó con su lanza. Basilio Fo, ahora infiltrado dentro de la estructura del Imperio en ruinas, entregó el arma que había diseñado a la Guardia Custodia. Pero es muy difícil saber qué ocurrió a continuación. Con Horus derrotado y el emperador postrado en el trono dorado, el reino de la humanidad tuvo que reconstruirse a marchas forzadas. Durante los años que sucedieron, tuvieron lugar muchos acontecimientos de singular importancia. La separación de las legiones Astartes en capítulos, la persecución de los traidores supervivientes hasta el Ojo del Terror, y la fundación de la Inquisición. El destino del arma de Fo es desconocido hasta la fecha de hoy, y solo podemos especular qué hicieron con ella los custodios. Sin embargo, sí tenemos noticias sobre el creador del arma, pues el nombre del elegido de Malcador vuelve a aparecer tan tarde como en el milenio 32. Según figura en las crónicas de la Inquisición, en esa época, un inquisidor radical con el nombre de Zaranchek Xanthus fue sometido a juicio por adorar a los poderes ruinosos del caos.
Pese a que este negó las acusaciones alegando que su única intención era la de mejorar la humanidad utilizando el poder del Empíreo, fue declarado culpable y ejecutado en la pira. ¿Será este el verdadero final del antiguo tirano de Terra? ¿O logró tal vez burlar una vez más su destino con una artimaña? Puede que sepamos más en la nueva saga de la Purga, que será publicada por Black Library, pero por el momento es un misterio. Bien, esta es la historia de Basilio Fo y su arma genofágica. Y es probable que ahora tengáis más dudas que respuestas, pero esa es la naturaleza de la oscura información que se atesora en la Biblioteca Tenebris. Por lo que sabemos, el arma continúa en posesión del Adeptus Custodes, guardada en lo más profundo de las cámaras bajo el Palacio Imperial, junto a otros horrores que podrían destruir el Imperio de quedar libres. Hasta hace poco, se teorizaba con que esta arma pudiera ser el misterio detrás del temido Decreto Terminus, custodiado por el Supremo Gran Maestre de los Caballeros Grises. Pero esta teoría ha sido desmentida tras la publicación del Códex de los Cazadores de Demonios de 10ª edición. Así que solo podemos suponer que esta es una de esas semillas sembradas en la historia de Warhammer 40.000 para desarrollar futuros avances de trasfondo. Es emocionante pensar en las implicaciones que tendría un arma que, de liberarse, acabaría con una fuerza de combate que se ha vuelto indispensable tanto para el Imperio como para los poderes ruinosos. Supondría, sin lugar a dudas, un cambio de proporciones cataclísmicas en el trasfondo del Milenio Siniestro. ¿Y vosotros? ¿Creéis que volveremos a saber del arma genofágica de Basilio Fo? De regresar, ¿cómo creéis que afectaría a la galaxia? ¿Y qué creéis que pasó con su creador? ¿Encontró su final entre las llamas o escapó al juicio de la Inquisición? O tal vez está encerrado en las celdas oscuras que protegen los custodios. Dejadme vuestras teorías en los comentarios. Y así, amigos, llegamos a la conclusión de este oscuro capítulo del trasfondo de Warhammer 40.000. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejar un me gusta y suscribiros al canal, así no os perderéis los próximos episodios. Soy Zafariel y os espero en la próxima visita a la Biblioteca Tenebris, donde exploraremos los recovecos y los secretos de este milenio siniestro.